Marcus Rodríguez llevaba exactamente 12 años, 3 meses y 16 días conversando con su trapeador. No es que estuviera contando ni nada. Bueno, vale, sí que contaba, pero cuando uno se pasa el día limpiando criaturas que segregan una sustancia purpúrea al reírse y de alguna manera consiguen que su almuerzo se pegue al techo, uno tiende a llevar la cuenta de estas cosas. Otra deliciosa mañana en el paraíso, MPY, murmuró, haciendo sonar el revoltijo fibroso que hacía las veces de compañero de limpieza. ¿Listos para ver qué nuevo infierno nos ha preparado el cuerpo diplomático hoy? La estación comercial galáctica bullía de actividad 47 niveles por encima de él, donde importantes alienígenas con elegantes túnicas discutían acuerdos comerciales y disputas fronterizas con bebidas caras que probablemente costaban más de lo que Marcus ganaba en un mes. Aquí abajo, en el suble 12, donde los recicladores de aire resoplaban como fumadores empedernidos y la iluminación parpadeaba con la fiabilidad de la promesa de un político, Marcus lidiaba con las consecuencias de sus intercambios culturales. Y por intercambios culturales, se refería al inevitable desastre que se producía al juntar a una docena de especies diferentes en la misma habitación y esperar que se llevaran bien. Los triaxianos dejaban rastros de baba por donde pasaban. Los delegados crillanos tenían la costumbre de mudar de piel durante negociaciones estresantes, dejando tras de sí lo que parecían las secuelas de una pelea de almohadas particularmente violenta. Y ni hablar de los hábitos alimenticios de los Borton. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este trabajo, MPY? Dijo Marcus, atacando una mancha particularmente persistente que o bien estaba seca y empapada en sudor o algo en lo que realmente no quería pensar demasiado. El respeto, el aprecio, la forma en que todos me ven como un miembro valioso de la comunidad galáctica. Un diplomático trilaxiano pasó a su lado, arrastrando un reguero púrpura e ignorando por completo la existencia de Marcus. El alienígena probablemente se dirigía a toda prisa a alguna reunión de vital importancia sobre aranceles comerciales al hidrógeno cristalizado o lo que fuera que se considerara diplomacia de alto riesgo en estos días. Marcus había servido en 3 guerras diferentes, había ganado suficientes medallas como para instalar un detector de metales en órbita. En una ocasión, había estado a 12 saltos de una muerte segura durante 18 horas seguidas mientras esperaba refuerzos que nunca llegaban. Hoy en día, su mayor desafío era descubrir cómo sacar papel higiénico de gravedad cero de un respiradero sin preguntarse demasiado cómo había llegado allí. Tendré 37 años cuando me jubilé, le dijo a su trapeador, empujando su carrito por el pasillo hacia las suites diplomáticas. Pensé que aceptaría un trabajo tranquilo y agradable, que vería la galaxia, conocería gente interesante y limpiaría sus funciones corporales. Lo bueno de ser conserje en una estación espacial era que te convertías en parte del ruido de fondo. Invisible. La gente hablaba a tu alrededor como si no estuvieras allí, discutían información sensible mientras fregaba sus pisos, hacían planes para la dominación galáctica mientras vaciaba sus cubos de basura. No es que Marcus se quejara. Después de pasar casi 2 décadas con gente disparándole profesionalmente, ser ignorado era casi refrescante. Casi. Su carrito chirrió al pasar por la sala diplomática principal, donde la hornada de alienígenas engreídos de hoy estaría discutiendo algo que probablemente afectaría la vida de miles de millones de personas en docenas de sistemas estelares. A través de las gruesas puertas, podía oír el sonido familiar de voces alzadas y unidades traductoras trabajando a destajo para convertir las versiones de varias especies de «estás siendo irrazonable» en algo diplomáticamente aceptable. Otro día productivo en el Senado Galáctico, estoy seguro, observó Marcus, deteniéndose para limpiar una mancha sospechosa de la pared. Nada representa una civilización avanzada como adultos discutiendo sobre quién se sienta en la silla elegante. Llevaba más de una década observando este baile. Y nunca cansaba. Bueno, en realidad cansaba mucho, pero de esa forma cómoda que da la rutina. Los alienígenas llegaban, pronunciaban grandes discursos sobre la paz y la cooperación, discutían durante 3 días sobre el color de las paredes de la sala de conferencias y luego se marchaban sintiendo que habían logrado algo significativo. Mientras tanto,
Marcus recogía lo que dejaban y trataba de no pensar en lo mucho más sencillas que habían sido las cosas cuando su mayor preocupación era evitar el fuego de plasma y asegurarse de que su escuadrón llegara a casa sano y salvo. ¿Sabes cuál es tu problema, MPY? Dijo, mirando la fregona con aire pensativo. Eres demasiado optimista, siempre pensando que la siguiente habitación estará más limpia que la anterior. La fregona, al ser un objeto inanimado, no respondió a esta observación filosófica. Marcus se encogió de hombros y siguió trabajando. Al fin y al cabo, alguien tenía que mantener este lugar en funcionamiento, y desde luego no iban a ser los extraterrestres de arriba, que pensaban que el trabajo manual era algo por lo que se pagaba a otros para que se preocuparan. Lo que no sabía era que su tranquila vida de servidumbre invisible estaba a punto de complicarse mucho más. La primera señal de que hoy iba a ser diferente llegó en forma de bocinas. No de las buenas bocinas que anunciaban la hora de comer o el cambio de turno, sino de las dramáticas y ensordecedoras que solían preceder a alguien que tenía un día muy malo. Marcus hizo una pausa a mitad de la limpieza, escuchando el anuncio que crepitaba por el antiguo sistema de intercomunicación de la estación. Todo el personal a sus puestos. La delegación del Imperio Sepran ha llegado para las negociaciones programadas. Repito, todo el personal a sus puestos. Marcus arqueó una ceja. Bueno, MPY, parece que tenemos nuevos jugadores en el juego. Espero que estén acostumbrados. Los Seprianos eran lo que podríamos llamar caritativamente nuevos en la escena galáctica, lo cual, en términos diplomáticos, significaba que habían aparecido el mes pasado con armas enormes y un problema de actitud. Por lo que Marcus había oído durante sus rondas de limpieza, afirmaban representar una especie de imperio masivo del otro lado de la galaxia, y parecían creer que eso les daba derecho a un trato especial, lo que, si la historia servía de guía, significaba que Marcus estaría limpiando sus desastres para finales de semana. Se dirigió a los niveles superiores, siguiendo el rastro de diplomáticos y personal de la estación que, de repente, parecían muy nerviosos. Los humanos parecían particularmente nerviosos, lo cual no era precisamente sorprendente. Los humanos aún eran considerados los nuevos en la política galáctica, apenas un siglo después del primer contacto y aún intentaban demostrar su lugar en la mesa de los grandes. La plataforma principal de atraque bullía de actividad cuando Marcus llegó, acomodándose en un rincón para pulir unas marcas ficticias mientras veía el espectáculo. La nave separiana era impresionante, tenía que admitirlo. Elegante, negra y cubierta de suficientes puertos de armas como para convertir una pequeña luna en escombros de asteroide. Sutil. Definitivamente compensaba algo, murmuró Marcus, frotando un panel de pared perfectamente limpio. La esclusa de aire emitió un siseo que, de alguna manera, sonaba a la vez teatral y vagamente amenazante. Salía humo en grandes cantidades porque las entradas aparentemente dramáticas eran una constante universal en todas las especies. A través de la niebla artificial, el embajador Claxon avanzaba a grandes zancadas, y Marcus tuvo que contener una carcajada. El alienígena parecía como si alguien hubiera cruzado un pavo real con un gallo particularmente arrogante, para luego otorgarle un título en derecho y un problema de actitud. Brillantes plumas azules y verdes ondeaban por su cuerpo, y su cabeza estaba coronada con lo que solo podría describirse como el sombrero más ridículo del universo. Detrás de Claxon marchaban una docena de soldados zefirianos, cada uno con el aspecto de haber sido diseñado específicamente para intimidar a niños pequeños y no impresionar a nadie más. «Saludos», anunció Claxon con una voz que logró que incluso esa simple palabra sonara condescendiente. «Soy el embajador Claxon del Imperio Sepriano, y estoy aquí para negociar los términos con su pequeña y peculiar alianza». Marcus observó cómo el director Hayes, el jefe diplomático de la estación, se adelantaba con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Bienvenido a la estación Harmony, embajador. Es un honor para nosotros ser anfitriones de estas negociaciones». «Sí», respondió Claxon,
mirando alrededor de la plataforma de atraque como si estuviera inspeccionando algo desagradable que hubiera encontrado en la suela de su zapato. Estoy seguro de que sí. Ahora, confío en que se hayan preparado los alojamientos para mi delegación, algo apropiado para nuestro estatus, por supuesto. Por supuesto, las suites VIP del nivel 15 han sido de nivel 15. Claxon se erizó ante lo que Marcus reconoció como indignación alienígena universal. Me dijeron que tenías el nivel 50 disponible. Bueno, sí, pero el nivel 50 está reservado para tus superiores, claramente. Muy bien. Nos conformaremos con este alojamiento adecuado. Confío en que los sirvientes entiendan su lugar. Marcus sintió que apretaba el mango de la fregona con más fuerza. Algo en la forma en que Claxon mencionó a los sirvientes hizo que su viejo instinto militar comenzara a susurrarle cosas desagradables en el fondo de su mente. El director Hayes mantuvo su sonrisa diplomática, con lo que Marcus reconoció como un esfuerzo considerable. Nuestro personal está bien capacitado y es profesional, se lo aseguro. La mirada de Claxon recorrió a los humanos reunidos, despidiéndolos con la indiferencia despreocupada de quien mira muebles. Sí, supongo que las especies sirvientes tienen su utilidad. Guía el camino. Y fue entonces cuando Marcus descubrió que 12 años limpiando pisos no habían matado del todo la parte de él que solía resolver problemas con extremo prejuicio. La procesión recorrió la estación como un desfile de egos, con Claxon comentando sobre todo, desde la arquitectura primitiva hasta los pintorescos intentos de decoración. Marcus lo seguía a una distancia prudencial, oficialmente allí para limpiar cualquier desorden, pero en realidad solo con una curiosidad morbosa por lo mal que iba a salir todo. Salió mal. Durante el recorrido por el ala diplomática, Claxon pisó accidentalmente el pie de la subdirectora Kim y luego fingió sorpresa cuando ella gritó de dolor. Descartó al oficial de intercambio cultural humano como un sirviente decorativo y sugirió que quizás los verdaderos negociadores se unirían a ellos más tarde. Marcus lo observó todo mientras limpiaba metódicamente la misma sección del pasamanos por tercera vez, con los nudillos cada vez más blancos alrededor del mango de sus productos de limpieza. Pero la gota que colmó el vaso llegó al llegar a la sala de conferencias principal. Mientras el director Hayes explicaba la disposición de los asientos, Claxon se detuvo de repente y lo señaló directamente. «Sirviente». Hayes miró a su alrededor confundido antes de darse cuenta de que el alienígena le hablaba a él. «Lo siento. Tráeme un refrigerio. Algo apropiado para un ser de mi importancia». El silencio que siguió fue el típico que suele preceder a disculpas extremadamente incómodas o incidentes extremadamente violentos. Marcus sintió que su mano se dirigía a su cinturón, donde hace 30 años podría haber llevado algo más útil que un pulverizador lleno de limpiador industrial. Director Hayes se aclaró la garganta con cuidado. «Embajador, me temo que ha habido un malentendido. Soy el director de...» «No me importa cuál sea su título entre los de su clase», interrumpió Claxon, agitando un ala con desdén. «Para el Imperio Ceprian, todos son sirvientes. Algunos pueden tener trabajos de sirviente más sofisticados, pero sirvientes al fin y al cabo. Ahora, mi refrigerio». Marcus dejó de limpiar. Muy lentamente, se giró para mirar al pomposo alienígena que acababa de llamar sirvientes a toda la especie humana. Con la vista periférica, pudo ver a los demás humanos en el pasillo paralizados en diversos estados de shock e indignación. La formación diplomática del director Hayes advertía visiblemente de lo que probablemente era un fuerte impulso de golpear algo. «Bueno», dijo Marcus en voz baja a su trapeador, «esto va a ser interesante». 3 días después, Marcus empezaba a pensar que quizá el universo tenía sentido del humor después de todo. Un sentido del humor realmente retorcido y sádico que disfrutaba viendo a gente decente sufrir con presentaciones de PowerPoint sobre sensibilidad cultural y armonía laboral entre especies. Tercer día de la ocupación cepriana, le murmuró a Mappy mientras limpiaba el pasillo fuera de los aposentos humanos, también conocido como el tercer día en que yo practicaba mis técnicas de control de la ira.
Las negociaciones habían ido tan bien como se esperaba, es decir, habían degenerado en exigencias cada vez más escandalosas por parte de los ceprianos, mientras trataban al personal humano como si fueran muebles a los que de vez en cuando había que decirles que trajeran café. Marcus había visto al director Hayes envejecer aproximadamente 5 años en 72 horas, y el hombre estaba empezando a desarrollar un tic que probablemente no era estrés. Pero hoy era diferente. Hoy, los ceprianos habían decidido que la seguridad les exigía realizar inspecciones rutinarias de todas las viviendas humanas, lo que en jerga militar significaba: vamos a registrar sus cosas y lo consideraremos un asunto oficial. Marcus estaba limpiando estratégicamente cerca cuando el comandante Vex llegó con su equipo de inspección. Si el embajador Claxon parecía un pavor real con delirios de grandeza, Vex parecía como si alguien hubiera cruzado un dragón de Komodo con un auditor fiscal y le hubiera dado entrenamiento militar. Sus escamas eran de un gris verdoso apagado que parecía diseñado para quitarle la alegría a cualquier habitación en la que entrara. Y sus ojos tenían la mirada fría y calculadora de alguien que disfrutaba encontrando problemas en la vida de los demás. Esto es muy irregular, decía el director Hayes mientras guiaba a los soldados cepiranos por la zona residencial. Los acuerdos galácticos establecen claramente que la inmunidad diplomática se extiende a los acuerdos galácticos, respondió Vex con una voz que rechinaba como el metal. Fueron escritos por especies con las que el imperio cepriano aún no se había topado. Preferimos establecer nuestros propios protocolos. Marcus acercó un poco más su tarjeta, fingiendo gran interés en una marca que definitivamente no había estado allí el día anterior. A través de la puerta abierta del cuartel del teniente Thompson, pudo ver a los soldados ceprianos revisando metódicamente sus pertenencias con la clase de total desprecio por la privacidad que enorgullecería a un estado policial. Fascinante, decía Vex mientras examinaba una fotografía enmarcada de la familia de Thompson. Su especie parece inusualmente apegada a sus parientes genéticos. La mayoría de las razas civilizadas van más allá de esos lazos sociales primitivos. Thompson, que estaba de pie en la esquina con aspecto de estar calculando activamente los problemas que se metería por golpear a un diplomático alienígena, logró mantener la voz serena. Se llama Amor, comandante. Puede que haya oído hablar de él. Ah, sí, Amor. Vex dejó la fotografía con la precisión de quien manipula algo desagradable. Otro concepto pintoresco y primitivo. Sin duda, este apego emocional los convierte en excelentes sirvientes. Lealtad por sentimiento, no por lógica. Marcus sintió que su mano se apretaba de nuevo en el mango de la fregona. La inspección continuó por el pasillo con Vex haciendo observaciones sobre las estructuras sociales primitivas humanas y las condiciones de vida de la clase sirviente, mientras sus soldados violaban sistemáticamente todo concepto de privacidad personal conocido por los seres civilizados. Marcus lo siguió a lo que esperaba fuera una distancia discreta, aparentemente limpiando, pero en realidad solo intentaba resistir el impulso de presentarle al comandante Vex algunos conceptos humanos muy avanzados relacionados con los traumatismos por objetos contundentes. Estaban a 3 casas de las habitaciones de Marcus cuando se dio cuenta de que tenía un problema. Un problema muy específico, de carácter militar, que ahora mismo se encontraba en un contenedor sellado debajo de su cama. Mope Y, dijo en voz baja, creo que podríamos estar en apuros. Su habitación era pequeña, austera, y justo lo que se esperaría de alguien que había pasado la mayor parte de su vida adulta aprendiendo a vivir con una bolsa de lona. Una cama estrecha, un escritorio pequeño, un armario que apenas merecía ese nombre, y absolutamente nada que indicara que su ocupante hubiera sido algo más emocionante que un conserje, salvo la caja metálica cerrada con llave oculta bajo la cama tras un panel suelto de la pared. Marcus observaba desde la puerta cómo los soldados de Vex iniciaban su búsqueda sistemática, intentando parecer un simple curioso observando el espectáculo. Un soldado revisaba su armario, probablemente decepcionado por la completa falta de algo interesante. Otro examinaba su escritorio, que no contenía nada más emocionante que listas de servicio y una colección de manuales técnicos de equipos de limpieza industrial.
Pero el tercer soldado se acercaba incómodamente a la cama. No hay nada de interés aquí, informó el soldado del armario en el clip deficiente. Un tono que Marcus reconoció de todas las organizaciones militares de la galaxia. Sigan buscando, ordenó Vex, pasando un dedo con garras por la estantería de Marcus. Los sirvientes suelen esconder cosas que creen que sus compañeros de cama encontrarían amenazantes. El soldado cerca de la cama se arrodilló y miró debajo. Marcus contuvo la respiración. Comandante, parece que hay algún tipo de escondite detrás de este panel. Marcus cerró los ojos. Bueno, demonios, quítenlo. Se oyó un breve sonido de metal contra metal, luego el distintivo clic de una cerradura al ser forzada. Marcus abrió los ojos y vio al soldado sacando un contenedor metálico rectangular del tamaño de una caja de zapatos. El tipo de cosa que el personal militar usaba para guardar documentos importantes y objetos personales que necesitaban sobrevivir a todo, desde bombardeos orbitales hasta inspectores de aduanas realmente decididos. Interesante, dijo Vex, tomando la caja de manos de su subordinado. Nuestro humilde sirviente parece tener secretos. La caja se abrió con un suave clic, y Marcus vio cómo la expresión de Vex cambiaba de una leve curiosidad a algo que podría haber sido confusión si los rostros de reptil expresaran mejor las emociones. Dentro de la caja, envuelta en espuma protectora, había 17 condecoraciones militares, no el tipo de trofeos de participación que se entregaban por presentarse y seguir órdenes. Estas eran auténticas. Medallas de campaña de 3 guerras diferentes. Un corazón púrpura con racimo. La medalla de defensa del sistema de almas con 3 estrellas de batalla. La cinta de campaña Titán con designación de combate. Y justo ahí en el centro, imposible de pasar por alto, la estrella del terror con insignias de combate cruzadas. El tipo de metal que solo se les daba a quienes habían hecho cosas sobre las que otros escribieron leyendas. Vex levantó la estrella del terror con los movimientos cuidadosos de quien maneja algo que no entiende de él. Todo. Comandante Rodríguez, leyó del grabado, mientras su traductor luchaba con la escritura humana para demostrar una valentía conspicua frente a una situación abrumadora durante el asedio de la estación Ganímedes. El silencio que siguió fue el tipo de silencio que suele preceder a explicaciones muy incómodas o malentendidos muy violentos. Marcus se aclaró la garganta. Sí, es mío. Todas las cabezas en la sala se volvieron hacia él. Los fríos ojos de reptil de Vex se clavaron en Marcus como láseres apuntando. Y de repente, el humilde conserje. La rutina ya no se sentía tan cómoda como antes. Comandante Rodríguez, repitió Vex lentamente. No, conserje Rodríguez. Marcus se encogió de hombros, buscando la informalidad, pero probablemente fallando por mucho. Bueno, técnicamente soy ambas cosas. El mando era más bien una situación de mi carrera anterior. ¿Carrera anterior? Vex guardó el metal en la caja con precisión deliberada. ¿Y qué implicaba exactamente esta carrera anterior? Marcus miró a los soldados Ceprine, quienes ahora le prestaban mucha más atención que hacía 5 minutos. En la puerta, vio al director Hayes y a varios otros miembros de la estación estirando el cuello para ver qué había causado el repentino cambio de atmósfera. Ah, ya saben, dijo Marcus, buscando el tono informal que se usaría para hablar del tiempo o de la cena de anoche. Lo de siempre. Disparar, recibir disparos, volar cosas por los aires cuando la diplomacia no daba los resultados deseados. Hizo una pausa al notar que varias personas más se habían reunido en el pasillo y escuchaban con lo que, caritativamente, podría llamarse un interés intenso. Lo cual, ahora que lo pienso, era prácticamente todo el tiempo. El comandante Vex observaba a Marcus con la intensidad que solía reservarse para crucigramas particularmente difíciles o paquetes sospechosos. La cabeza escamosa del cepriano se inclinó ligeramente hacia un lado, y Marcus prácticamente podía oír cómo el alienígena rechinaba los engranajes mentales mientras intentaba reconciliar a un humilde conserje con un héroe de guerra condecorado. Quizás, dijo Vex lentamente,
Deberíamos discutir esto en un entorno más apropiado. 20 minutos después, Marcus se encontraba en la sala de conferencias C, que era la forma educada en la estación de decir, el lugar donde tenemos conversaciones incómodas que podrían terminar mal. Beck se sentó frente a él en una mesa que probablemente había presenciado bastantes negociaciones tensas. Mientras dos soldados apirianos flanqueaban la puerta como los sujetalibros más intimidantes del mundo, la caja metálica permanecía abierta entre ellos, su contenido brillando bajo la intensa iluminación de la sala de conferencias. 17 piezas de metal y cinta que representaban más experiencia de combate de la que la mayoría de la gente veía en toda su vida, y sin duda, más de la que cualquiera esperaba de un tipo que había pasado su días discutiendo con equipos de limpieza. Las guerras de los titanes, dijo Vex, levantando la medalla de campaña como si fuera la prueba de un caso judicial particularmente interesante. Confieso, comandante Rodríguez, que los registros históricos del Imperio Saperiano no mencionan estos conflictos. Marcus se reclinó en su silla, adoptando esa postura informal que decía, todo esto es perfectamente normal, mientras calculaba en secreto la distancia a la salida más cercana. Sí, bueno, solemos guardarnos nuestros asuntos familiares para nosotros. Los humanos son así de raros. Asuntos familiares. El traductor de Vex hizo que la frase sonara vagamente amenazante. ¿Y qué implicaba exactamente este asunto familiar? Ah, ya sabes, el típico trabajo de limpieza poscolonial. Llevábamos unos 50 años terraformando las lunas de Júpiter cuando las corporaciones mineras decidieron que querían mejorar sus operaciones. Incorporaron unos impresionantes mechas de minería controlados por IA. Muy eficientes, muy minuciosos, muy homicidas. Marcus tomó su estrella del terror y la giró entre sus manos, recordando, resulta que cuando programas una máquina para extraer recursos con la máxima eficiencia, y no le dices específicamente que los humanos no son recursos, bueno, se vuelven creativos al resolver problemas. BX entrecerró los ojos. Luchaste contra máquinas. El pensamiento sobrevivió, a veces tuvo suerte y ganó. Los mechas medían unos 3,6 metros de altura, estaban blindados como acorazados y equipados con láseres mineros que podían atravesar un traje espacial más rápido de lo que se tarda en reclamar una indemnización laboral. Además, tenían la molesta costumbre de aprender de sus errores, lo que dificultaba su eliminación a medida que avanzaba la guerra. ¿Cuántas de estas máquinas había? Marcus se encogió de hombros. En su punto álgido, quizá 10.000 unidades activas en todas las lunas exteriores. Tenían fábricas automatizadas que producían nuevas unidades más rápido de lo que podíamos destruirlas. Tardamos 8 años en cerrar la última planta de producción. El silencio que siguió a esta revelación solo lo rompió el suave zumbido de los sistemas de soporte vital de la estación. Vex miraba a Marcus como si acabara de admitir que luchaba personalmente contra agujeros negros por diversión. 10.000 unidades de combate. Vex repitió lentamente. ¿Y los derrotaste? Bueno, tuve ayuda. Unos 2 millones de humanos más que estaban igualmente motivados para no convertirse en materias primas para el procesamiento industrial. Resulta que la gente lucha bastante duro cuando la alternativa es terminar en una planta de reciclaje. Marcus volvió a guardar el metal en la caja y cogió otro. Este con forma de escudo con espadas cruzadas. Este es de la rebelión marciana. Esa fue una guerra más tradicional, si es que se le puede llamar tradicional a una guerra civil. Un grupo de separatistas coloniales decidió que ya no querían pagar impuestos a la tierra. Se construyeron un ejército bastante impresionante para un grupo de granjeros y mineros. Y luchaste contra tu propia especie. Política. Marcus agitó una mano con desdén. Nunca lo entendí, pero órdenes eran órdenes, y alguien tenía que mantener abiertas las rutas de navegación. Pasé 3 años persiguiendo rebeldes por el cinturón de asteroides. Conocían el territorio mejor que nosotros, tenían mejores naves y luchaban en su propio territorio. Esto planteaba interesantes desafíos tácticos. Recogió una tercera medalla.
Esta, una simple estrella de bronce con una cinta roja. Era de la represión de la piratería en el borde exterior. No era realmente una guerra, sino más bien una acción policial prolongada con mejores armas y peores probabilidades. Los piratas se habían organizado y habían empezado a atacar transportes civiles con armamento militar. Alguien tenía que explicarles por qué era una mala educación. Beck sostenía ahora la hoja de servicio de Marcus, un documento que aparentemente estaba guardado en la parte trasera de la caja metálica. Los dedos escamosos del Zeppelin recorrieron la lista de batallas, despliegues y condecoraciones con lo que podría haber sido una creciente preocupación. La estación Ganimedes, el complejo minero Europa, el asedio de Seiser, la batalla de los asteroides troyanos. Bex levantó la vista del documento. Estuviste presente en todos estos enfrentamientos. Presente, contabilizado y, en ocasiones, al mando cuando los oficiales eran asesinados más rápido de lo que el mando podía reemplazarlos. En realidad, pasa mucho en la guerra. La gente con uniformes elegantes suele ser un blanco tentador. Y después de que terminaron estos conflictos, te convertiste en conserje. Marcus sonrió. Y por primera vez desde que empezó la inspección, parecía genuinamente divertido. ¿Qué puedo decir? Las prestaciones de jubilación militar ya no son lo que eran. Además, había pasado 30 años recibiendo disparos profesionalmente. Pensé que era hora de probar una carrera donde la gente no intentara matarme activamente. Pero seguro que alguien con tu experiencia sería valioso para tus fuerzas militares. Oh, estoy seguro de que les encantaría tenerme de vuelta. Pero aquí está la cuestión con los humanos, comandante Bex. Luchamos cuando tenemos que hacerlo, no porque queramos. Cuando terminaron las guerras, la mayoría nos conformamos con colgar las armas y buscar algo más tranquilo que hacer con nuestras vidas. Marcus señaló la sala de conferencias. De ahí la glamurosa carrera en servicios sanitarios. Es un trabajo honesto. Nadie me dispara. Y la mayor amenaza a la que me enfrento a diario es mezclar accidentalmente los productos de limpieza equivocados y crear gas cloro. Bex guardó silencio un largo rato, sin dejar de estudiar el historial de servicio. Finalmente, levantó la vista. ¿Cuántos más? ¿Cuántos otros qué? ¿Cuántos humanos más en esta estación son veteranos? Marcus consideró la pregunta, inclinando la cabeza pensativo. Bueno, veamos. El teniente Thompson, del cuartel 247, fue ingeniero de combate durante las campañas del Cinturón. Rodríguez, en la cafetería, sirvió con el 7º de infantería durante la batalla marciana. Patel, de mantenimiento, era técnico especialista de la Marina. Johnson, de seguridad, dirigía una unidad de reconocimiento. Hizo una pausa, haciendo un recuento mental. De hecho, ahora que lo pienso, casi todos en los departamentos de servicio son exmilitares. No es sorprendente, considerando que la mayoría aprendemos a trabajar bajo presión, a seguir órdenes y a mantener los equipos en funcionamiento en entornos hostiles. Eso nos hace bastante buenos en trabajos que nadie más quiere hacer. La expresión de Bex había pasado de la confusión a la preocupación, y ahora rozaba la alarma. ¿Me estás diciendo que esta estación está atendida por militares entrenados? Oh, no, dijo Marcus rápidamente. Eso sería ridículo. Bex se relajó un poco. Estamos atendidas por militares entrenados que se hacían pasar por conserjes, cocineros y trabajadores de mantenimiento porque queríamos trabajos tranquilos donde nadie nos molestara. Bex no se relajó. Marcus recogió sus medallas y empezó a guardarlas con cuidado en su caja. Lo curioso de los humanos, comandante, es que en realidad no tenemos una casta guerrera como la mayoría de las especies. No dividimos nuestra población en soldados y civiles ni los mantenemos separados. Cuando necesitamos guerreros, tomamos gente común y la entrenamos. Cuando ya no necesitamos guerreros, esa misma gente vuelve a ser común. Pero el entrenamiento no desaparece. Cerró la caja con un suave clic y miró directamente a Bex.
Todos somos la casta guerrera, comandante. Simplemente no lo mencionamos a menos que alguien nos dé una razón. El silencio que siguió fue roto por un suave timbre del dispositivo de comunicación de Vex. El Sepron respondió con evidente alivio, probablemente agradecido por cualquier excusa para terminar esta conversación cada vez más incómoda. Comandante, se oyó la voz desde el dispositivo. El embajador Klaxin solicita un informe inmediato sobre los hallazgos de su inspección. Vex miró a Marcus, luego a la caja metálica, y luego de nuevo a Marcus. Dígale al embajador que la situación se ha vuelto más compleja de lo previsto. Marcus sonrió. Sí, somos los humanos. Simplemente estamos llenos de sorpresas. El intento de arresto se produjo exactamente 43 minutos después, lo que a Marcus le pareció una notable moderación por parte del embajador Claxon. Había estado esperando algo estúpido en los primeros 20 minutos. Estaba fregando el pasillo fuera de la sala de conferencias a cuando llegaron los soldados sepianos, moviéndose con el paso decidido que solía indicar que alguien estaba a punto de tener un muy mal día. Marcus reconoció la formación de inmediato. El clásico patrón de arresto diseñado para abrumar e intimidar. Muy profesional, suponiendo que sus objetivos fueran civiles que nunca habían visto combate. Marcus Rodríguez, anunció el comandante Vex, flanqueado por 6 soldados armados. Por orden del embajador Claxon, debe ser detenido por ser una posible amenaza para la seguridad de las operaciones de Ceprine. Marcus bajó la mirada hacia su grupo y luego volvió a mirar a Vex. Saben, comandante, empiezo a pensar que no entienden muy bien a los humanos. Fue entonces cuando se abrió la puerta de la cafetería y salió Rodríguez, todavía con el delantal puesto, pero moviéndose con la fluida precisión de quien ha pasado años despejando edificios bajo fuego enemigo. Detrás de él venían Patel de mantenimiento, Johnson de seguridad y Thompson de la administración de cuarteles. Ninguno iba armado. Todos parecían estar a punto de resolver un problema. Buenas noches, tanque, dijo Rodríguez usando el antiguo indicativo de la unidad de Marcus con naturalidad. Estos tipos te están molestando. Nada que no pueda manejar, Rico, respondió Marcus, haciendo sonar su trapeador con deliberada lentitud. Solo un pequeño malentendido sobre mi historial laboral. Se abrieron más puertas. El turno de noche aparentemente estaba terminando, y todos parecían estar tomando su descanso exactamente al mismo tiempo. Marcus contó ahora 12 humanos en el pasillo, todos vistiendo los uniformes de varios departamentos de servicio, todos de pie con la alerta relajada de las personas que habían aprendido a estar preparados para los problemas. La cabeza de X giraba entre los humanos, su cerebro reptil claramente está tratando de procesar este cambio repentino en la situación táctica. Esto es un asunto oficial de Ceprian. En realidad, dijo Johnson, cuya placa de seguridad brillaba bajo las luces del pasillo. Tanque, ¿quiere explicarles a esta gente por qué arrestarlo podría ser problemático? Bueno, la cosa es, comandante, cuando amenaza a uno de nosotros. Estás como amenazando a todos nosotros. Es otra de esas pintorescas costumbres humanas que quizá quieras conocer. Simplemente estamos siguiendo los protocolos de seguridad adecuados, insistió Vex, aunque su voz había perdido parte de su confianza anterior. ¿Protocolos de seguridad? Patel se rió, un sonido completamente desprovisto de humor. ¿Quieres hablar de protocolos de seguridad? Déjame contarte sobre los protocolos de seguridad. Sacó lo que parecía una tableta de mantenimiento estándar y la golpeó 2 veces. De repente, todas las pantallas del pasillo cobraron vida, mostrando lo que parecían ser esquemas técnicos de los sistemas críticos de la estación. Soporte vital, gravedad artificial, distribución principal de energía, controles del muelle de atraque, dijo Patel en tono coloquial. Lo curioso de ser personal de mantenimiento es que tienes acceso a todo lo que evita que una estación espacial se convierta en una tumba muy costosa. Thompson sacó su propio dispositivo. Comunicaciones, seguridad interna, alojamiento para huéspedes,
controles ambientales y gestión de instalaciones tienen algunas responsabilidades interesantes. Rodríguez hizo crujir sus nudillos. Y el servicio de alimentación controla el suministro de agua, el reciclaje atmosférico y la gestión de residuos. Es sorprendente cuántas maneras hay de hacerle el día desagradable a alguien cuando realmente te lo propones. Marco observó cómo la expresión de Bex pasaba de la confusión a la comprensión y a algo que podría haber sido miedo. Ahora, comandante, estoy seguro de que podemos resolver esto como seres civilizados. Después de todo, aquí todos somos profesionales. ¿Qué quieres?, preguntó Bex, su arma aún desenvainada, pero ya no apuntaba con tanta confianza en dirección a Marcus. Nada complicado, respondió Marcus. Queremos que el embajador Claxon se disculpe con el director Hayes por el comentario de sirviente. Queremos un trato respetuoso para todo el personal humano. Y queremos que deje de llamarnos especie sirviente. Y si nos negamos, Marcus miró a sus compañeros veteranos, todos los cuales estaban observando a los Zeprons con la atención paciente de los depredadores evaluando a sus presas. Bueno, esa es su elección, pero probablemente debería mencionar que esos barcos de carga que llegaron ayer no llevan suministros. El dispositivo de comunicación de Bex sonó con urgencia. Él respondió con palabras obvias. Desgana. Comandante. La voz era aguda con lo que sonaba como pánico. Nuestras naves están reportando firmas de contacto masivas acercándose desde el sistema exterior. Cientos de naves. Marcus asintió con aprobación. Justo a tiempo. Será la reunión anual de la Asociación de Veteranos. Sucede todos los años por esta época. Un grupo de militares retirados se reúnen para intercambiar historias de guerra y quejarse de lo blanda que se ha vuelto la generación más joven. Asociación de Veteranos. La voz de Bex había subido varias octavas. Sí. Mira, lo que pasa con los veteranos humanos es que nos mantenemos en contacto. Se podría llamar networking profesional. Cuando se corre la voz de que alguien ha estado faltándole el respeto al personal en servicio activo. Bueno, Marcus se encogió de hombros. La gente lo toma como algo personal. Johnson revisó su tableta. Parece todo el grupo de reunión de la tercera flota del almirante Patterson, además de la brigada de veteranos marcianos del comodoro Kim. Y los supervivientes de la campaña de Titán traerán a sus nietos. Salida familiar. Son todos veteranos, susurró Bex. Bex, dijo Marcus suavemente. Todos los seres humanos que lucharon en las guerras siguen vivos. Estamos hablando de personas que pasaron décadas aprendiendo a matar cosas que eran más grandes, más fuertes y mejor armadas que ellos. Y ahora están todos retirados sin nada más que tiempo libre y una opinión realmente fuerte sobre la cortesía militar adecuada. Los soldados de Sepan ahora parecían decididamente incómodos, con las armas bajadas y los ojos moviéndose entre las distintas salidas. Entonces Marcus continuó, tomando su trapeador nuevamente. Esto es lo que va a pasar. Volverás con el embajador Claxon y le explicarás que los humanos no son sirvientes. Somos depredadores que nos hacemos pasar por mascotas domésticas. Y si quieres seguir fingiendo que se trata de una misión diplomática en lugar de un intento de suicidio realmente elaborado, quizá debería cambiar su actitud. Bex regresa al cruce del corredor, con sus soldados moviéndose con él. Esto no ha terminado, comandante. Marcus lo llamó. Todo terminó antes de empezar. Simplemente no lo sabías todavía. Mientras los ceprianos se retiraban, Rico se volvió hacia Marcus con una sonrisa. ¿Crees que aprenderán? Marcus miró su trapeador, que de alguna manera se había convertido en un símbolo de todo lo que los extraterrestres habían malinterpretado sobre la humanidad. Probablemente no, pero está bien. De todos modos, los momentos de enseñanza siempre son más divertidos. La sesión diplomática de emergencia duró exactamente 7 minutos, lo que Marcus pensó que probablemente era algún tipo de récord para la resolución de crisis intergalácticas. Por supuesto, no fue invitado oficialmente.
Era simplemente el conserje que estaba limpiando el pasillo fuera de la sala de conferencias principal cuando el embajador Claxon empezó a gritar sobre engaños y recursos militares ocultos en una voz que probablemente se podía oír a 3 cubiertas de distancia. A través de la puerta parcialmente abierta, Marcus pudo ver a Claxon paseando frenéticamente mientras el director Hayes estaba sentado tranquilamente en la mesa de conferencias, luciendo como un hombre que acaba de descubrir que tiene todas las cartas en un juego de póker que no se había dado cuenta de que estaba jugando. «Nos mentiste», chilló Claxon, con sus ridículas plumas erizadas. «Todo su personal es personal militar disfrazado». «No disfrazado», corrigió Hayes suavemente. «Recién jubilado. Hay una diferencia. Pero son asesinos entrenados». «Bueno, sí, pero son asesinos entrenados que eligieron convertirse en conserjes y cocineros en lugar de seguir siendo asesinos entrenados. Creo que eso te tranquilizará». El comandante Vex habló desde su posición cerca de la pared, donde parecía estar reconsiderando seriamente sus elecciones profesionales. «Embajador, he revisado la situación táctica. Nuestras fuerzas son significativamente superadas en número por los conserjes, por los veteranos de combate condecorados con 30 años de experiencia en guerras de las que nunca hemos oído hablar, que tienen control total de nuestros sistemas de soporte vital y están respaldados por lo que parece ser la mitad del ejército humano en retiro», respondió Vex con la paciencia de alguien que explica matemáticas básicas a un niño particularmente lento. Marcus hizo una pausa mientras trapeaba para mirar a través del hueco de la puerta. «En realidad», gritó, «es más como un tercio. Los otros 2/3 probablemente estén en camino». La sala quedó en silencio. Hayes se aclaró la garganta diplomáticamente. «Quizás deberíamos discutir nuevos términos para nuestra relación». Claxon se desinfló como un globo pinchado. «¿Qué quieres?» «Una disculpa estaría bien», dijo Hayes. «Esto es lo que debes entender sobre los humanos. No tenemos una clase guerrera porque no la necesitamos. Todos los humanos que has conocido, desde el tipo que te sirve la cena hasta la señora que arregla el aire acondicionado, crecieron escuchando historias sobre sus abuelos que lucharon en las guerras coloniales, sus padres que sobrevivieron al levantamiento de la IA, sus hermanos que sirvieron en la campaña de supresión de los piratas, goteando agua de trapeador sobre lo que probablemente no era una alfombra muy cara. Una especie pacífica que se hace pasar por guerreros. Somos un guerrero. Especies que pretenden ser pacíficas. Y somos muy buenos fingiendo hasta que alguien nos da una razón para dejar de hacerlo». A través de la pantalla principal de la sala de conferencias, ahora era visible la primera oleada de naves humanas, con sus luces parpadeando como estrellas mortales contra la oscuridad del espacio. «Esos no son buques militares», protestó Claxon débilmente. «No», estuvo de acuerdo Marco. «Son barcos de pesca, transportes de carga, transatlánticos de pasajeros y embarcaciones de recreo operados por personas que solían volar cazas de ataque, comandar destructores y planificar bombardeos orbitales. Lo curioso del entrenamiento militar, embajador, es que no caduca cuando cambias de carrera». Hayes se puso de pie y se arregló la chaqueta diplomática. «Entonces, ¿vamos a discutir esos nuevos términos ahora?» 2 horas más tarde, Marcus volvió a fregar pisos, tarareando en voz baja mientras trabajaba. La delegación sapiriana se había ido con mucha más prisa de la que había llegado, y la estación poco a poco estaba volviendo a su rutina normal y aburrida. «Bueno, MPPY», le dijo a su fiel compañero de limpieza. «Eso fue educativo. Recuérdame actualizar mi currículum. Aparentemente, el conserje no capta completamente mis habilidades». Detrás de él, unos pasos se acercaron. Marcus se giró y vio al director Hayes luciendo más relajado que en días. «Marcus», dijo Hayes, «quería agradecerle. Eso podría haber salido muy mal». En lo alto, las naves humanas ya se estaban dispersando. Sus tripulaciones probablemente estaban ansiosas por volver a sus retiros tranquilos y pacíficos. Después de todo, alguien tenía que mantener la galaxia limpia.
¿Y si ese alguien conocía 17 formas diferentes de matarte con el mango de un trapeador? Bueno, eso era solo un buen servicio al cliente.